La muerte es algo que todos compartimos, pero que casi nunca entendemos del todo. Desde que existe la humanidad, nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando la vida termina? A lo largo del tiempo, distintas culturas, religiones y corrientes filosóficas han intentado responderla. Algunas hablan de reinos espirituales, otras de ciclos de renacimiento, y otras simplemente del silencio final. Este iceberg reúne varias de esas ideas, no como verdades absolutas, sino como formas distintas de mirar el mismo misterio. Cuando se habla de lo que ocurre después de la muerte, hay una idea que aparece casi de inmediato, sin importar la cultura o la época: el cielo. En términos generales, el cielo es descrito como un estado de existencia posterior a la muerte, reservado para quienes han vivido de acuerdo con ciertos valores morales, espirituales o divinos. No siempre es un lugar físico, pero casi siempre cumple la misma función: dar sentido a la vida y a la muerte. En el cristianismo, el cielo no es simplemente un lugar entre nubes. Según la teología, es la plena unión con Dios, un estado de conciencia donde el sufrimiento, el tiempo y el miedo dejan de existir. Curiosamente, la Biblia ofrece muy pocas descripciones concretas, lo que ha llevado a siglos de interpretaciones, arte y simbolismo. Incluso fuera de la religión, la idea persiste. Filósofos han planteado que el cielo podría representar la continuidad de la conciencia, una forma de existencia donde la identidad no se pierde, sino que se transforma. La reencarnación. Si el cielo promete un destino final, la reencarnación propone algo muy distinto: que la muerte no sea un final, sino un regreso. La reencarnación es la creencia de que, tras morir, la conciencia, o el alma, vuelve a nacer en otro cuerpo, no como castigo ni premio inmediato, sino como parte de un ciclo. En la antigua Grecia, filósofos como Pitágoras y Platón defendían que el alma era inmortal y que pasaba por múltiples cuerpos. Para ellos, el conocimiento profundo no se aprendía, se recordaba. Y aquí aparece uno de los puntos más inquietantes. A lo largo del siglo XX, algunos psiquiatras y psicólogos documentaron casos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores. Nombres, lugares, muertes específicas. El más conocido fue el trabajo del Dr. Ian Stevenson, quien investigó miles de casos sin concluir que fueran prueba definitiva, pero tampoco logró descartarlos por completo. No hay consenso científico. No hay evidencia concluyente. Pero hay patrones que se repiten. Entonces surge la pregunta incómoda: si la reencarnación no es real, ¿por qué tantas culturas, separadas por siglos y continentes, llegaron a la misma idea? El purgatorio. El purgatorio existe en un lugar incómodo del más allá. No es el cielo. No es el infierno. Es la espera. Dentro de la teología cristiana, especialmente en el catolicismo, el purgatorio es concebido como un estado temporal después de la muerte, destinado a las almas que no son completamente puras, pero tampoco lo suficientemente culpables como para ser condenadas. Algunos teólogos modernos incluso han sugerido que el purgatorio no sería un lugar, sino una experiencia interior, el momento en que el alma comprende plenamente el daño que causó. En la literatura, el purgatorio fue descrito como fuego purificador, como sufrimiento espiritual o como una espera dolorosa pero necesaria. Dante, en la Divina Comedia, lo retrata como una montaña que debe escalarse lentamente, cargando el peso de los errores cometidos en vida. No es un castigo eterno, es una purificación. La idea se apoya en textos bíblicos indirectos y fue desarrollándose con fuerza durante la Edad Media. En ese periodo, el purgatorio se volvió algo profundamente humano. Un lugar donde incluso después de morir, aún no todo está decidido. Según esta creencia, el alma conserva conciencia. Sabe que no está condenada, pero tampoco ha llegado a su destino final. El infierno. Si el cielo representa la recompensa y el purgatorio la espera, el infierno es la idea que nadie quiere mirar de frente. El infierno ha sido descrito, durante siglos, como el destino final del castigo. Un estado de separación total, sufrimiento y pérdida. Pero lo interesante es que no siempre fue entendido de la misma forma. Fue durante la Edad Media cuando el infierno tomó la forma que hoy conocemos: fuego, dolor físico, demonios, gritos.
Una imagen poderosa y eficaz. No solo como advertencia espiritual, sino como herramienta moral. El mensaje era claro. Tus acciones tienen consecuencias, incluso después de morir. En la teología cristiana moderna, muchos sostienen que el infierno no es tanto un lugar de tortura activa, sino un estado de separación absoluta de Dios. No castigo impuesto, sino consecuencia elegida. Y aquí aparece lo verdaderamente inquietante. Algunas interpretaciones dicen que el infierno no está lleno de gritos sino de silencio. Un estado donde la conciencia permanece, pero sin amor, sin sentido, sin esperanza. Más allá de la religión, el infierno también ha sido interpretado filosóficamente como una experiencia mental. Culpa extrema, arrepentimiento eterno, conciencia sin escape. Campos Elíseos. Los campos elíseos eran, dentro de la mitología griega, el lugar reservado para las almas virtuosas, los héroes y aquellos favorecidos por los dioses. No era un castigo, no era una prueba, era descanso eterno. A diferencia del Hades común, un lugar sombrío donde iban la mayoría de los muertos, los campos elíseos eran descritos como un sitio de eterna primavera, paz, música y ausencia total de sufrimiento. No había juicios, no había tormentos. Solo existencia serena. Pero hay algo importante. No cualquiera podía llegar allí. En algunas versiones, solo los héroes y semidioses eran admitidos. En otras, solo aquellos que habían vivido varias vidas justas y habían sido purificados a través de la reencarnación. Un lugar donde la muerte no iguala a todos. Con el tiempo, esta idea influyó en la forma en que otras culturas imaginaron el paraíso. Un más allá no definido por reglas morales absolutas, sino por mérito, memoria y honor. Segundo nivel. El Hades. Cuando hoy se escucha la palabra Hades, muchos piensan automáticamente en el infierno. Pero en la antigua Grecia, esa idea habría sido incorrecta. El Hades no era un lugar de castigo. Era, simplemente, el reino de los muertos. Todos iban allí. Héroes, campesinos, reyes y criminales. La muerte no hacía distinciones. Gobernado por el dios Hades, una deidad severa pero no malvada, este reino no estaba diseñado para torturar, sino para albergar las almas después de abandonar el cuerpo. La mayoría de ellas vagaban como sombras, conservando recuerdos pero perdiendo propósito. No había juicio moral como lo entendemos hoy. No se evaluaban intenciones profundas. La muerte, para los griegos, no prometía justicia perfecta. Prometía continuidad. Para entrar al Hades, las almas debían cruzar el río Estigia, guiadas por Caronte, pagando con una moneda. Un ritual que revela algo importante. El miedo no era al castigo, sino a quedar atrapado entre mundos. Pero lo más perturbador del Hades no era su oscuridad sino su normalidad. No fuego eterno, no gritos constantes. Solo una eternidad apagada. Teoría del Game Over. La teoría del Game Over no es una religión ni un mito antiguo. Es una postura filosófica y científica moderna que plantea algo simple y brutal. Cuando el cerebro muere, la conciencia se apaga. Como cuando una consola se desconecta, la pantalla se queda en negro, y no hay nadie mirando. Desde la neurociencia, la conciencia es entendida como un proceso emergente del cerebro. Pensamientos, recuerdos, identidad, emociones, todo depende de actividad neuronal. Si esa actividad cesa de forma irreversible, no queda nada que continúe. No hay transición, no hay experiencia posterior, ni siquiera oscuridad, porque para experimentar la oscuridad, tendría que haber alguien ahí. Lo inquietante de esta teoría no es que sea fantasiosa, sino que es coherente con lo que hoy sabemos del cuerpo humano. Los anestesiólogos lo describen así: cuando la conciencia se apaga, no hay percepción del tiempo, no hay sensación de ausencia, simplemente no hay nada. El Tártaro. En la mitología griega, este lugar no estaba hecho para personas normales. Era una prisión cósmica reservada para titanes, dioses caídos y seres que habían desafiado directamente el orden del universo. Si el Hades era una cárcel, el Tártaro era aislamiento perpetuo. Los textos antiguos lo describen como un vacío rodeado por muros de bronce, envuelto en oscuridad total y vigilado por los hecatónquigos, gigantes con 100 brazos cuya única función era impedir cualquier escape. Estaba tan lejos bajo la tierra como el cielo está arriba. Según los mitos, un objeto tardaría 9 días y 9 noches en llegar al fondo. Pero lo más inquietante no era el lugar, era el castigo. Aquí no había tortura al azar. Cada condena estaba diseñada específicamente para su prisionero.
El tártaro castigaba con repetición, frustración y falsa esperanza. Buscaba desgastar. Y hay algo todavía más perturbador. En las versiones más antiguas, el tártaro no era solo un sitio. Era una entidad primordial, tan antigua como el caos mismo. Existía antes que los dioses olímpicos. Primero estuvo el abismo. Después vino todo lo demás. Teoría de los fantasmas. Una de las ideas más antiguas sobre lo que pasa después de morir es también una de las más persistentes, que algunas personas simplemente no se van. Según la teoría de los fantasmas, ciertas conciencias permanecen en nuestro mundo tras la muerte, normalmente ligadas a un lugar, un objeto o una emoción intensa. No todos se convierten en fantasmas. Solo aquellos que mueren de forma repentina, traumática o con asuntos pendientes. La idea aparece en casi todas las culturas. Desde Europa hasta Asia, desde América Latina hasta Japón. El patrón se repite. Almas que no aceptan su muerte. Personas atrapadas entre dos estados. Presencias que se manifiestan con sonidos, sombras o cambios de temperatura. Algunas teorías modernas intentan explicarlo como residuos energéticos. Momentos tan intensos que quedan grabados en un espacio, como si la realidad tuviera memoria. Otros creen que son fragmentos de conciencia que no lograron desconectarse del cuerpo. Y están quienes piensan que los fantasmas no son espíritus sino ecos. Repeticiones automáticas de un evento pasado. Por eso muchos relatos describen apariciones que siempre hacen lo mismo. Caminar por un pasillo, mirar por una ventana, abrir una puerta inexistente. Por eso algunos investigadores modernos lo interpretan como una metáfora del castigo mental. Quedar atrapado en tus peores errores, reviviéndolos sin fin. Un infierno psicológico. No de fuego, de memoria. Tercer nivel. Materialismo filosófico. El materialismo filosófico sostiene que no hay alma, no hay espíritu y no hay conciencia separada del cuerpo, solo materia. Según esta postura, todo lo que eres, tus recuerdos, tu personalidad, tu miedo, tus sueños, existe únicamente porque tu cerebro funciona. Y cuando el cerebro se apaga, simplemente nada. Desde esta perspectiva, la conciencia no va a ningún lado. Se detiene, como una llama sin oxígeno. Muchos científicos apoyan esta idea porque nunca se ha podido medir una conciencia fuera del cuerpo ni detectar algo que salga de él al morir. Todo apunta a que somos procesos biológicos extremadamente complejos, siendo parecida a la teoría del game over. Fin de la simulación. Y ahora entramos en una teoría mucho más reciente, pero igual de inquietante. La idea de que la realidad misma podría ser una simulación. Según esta hipótesis, el universo no sería fundamentalmente físico, sino computacional. Todo, materia, tiempo, personas, funcionaría como un sistema ejecutándose en algún tipo de soporte desconocido, como un videojuego, pero infinitamente más complejo. Desde esta perspectiva, morir no significaría ir al cielo, al infierno o a la nada. Significaría que tu instancia fue cerrada. Tu proceso terminó. Como cuando un personaje deja de existir al apagar el juego. Algunas versiones de la teoría sugieren algo aún más perturbador. Que la conciencia podría estar siendo observada o registrada, y que al morir simplemente sales de la simulación. O eres descartado como datos innecesarios. No hay reencarnación. No hay fantasmas. Solo un sistema limpiando memoria. Filósofos y científicos como Nick Bostrom han argumentado que, si una civilización avanzada puede crear millones de simulaciones conscientes, entonces estadísticamente es más probable que estemos dentro de una de ellas que en la realidad base. Eso significa que tu vida podría ser una corrida específica del programa, y la muerte. El punto final del archivo. La Locan. En la cosmovisión méxica, el lugar al que ibas después de morir no dependía de cómo viviste, sino de cómo moriste. Y quienes fallecían por causas relacionadas con el agua, ahogados, alcanzados por un rayo, víctimas de enfermedades asociadas a la lluvia, no iban al Mictlán, iban al Tlalocan, el paraíso del dios Tlaloc. Este sitio era descrito como un lugar eterno de abundancia. Campos verdes, ríos claros, frutas infinitas y ausencia total de dolor. Mientras otras culturas castigaban o evaluaban la moral, aquí el criterio era puramente circunstancial. Morir de cierta manera te garantizaba el paraíso. No importaba quién fueras.
Solo cómo terminaste. Algunas fuentes dicen que las almas del Tlalocan incluso regresaban ocasionalmente a la tierra en forma de lluvia, ayudando a mantener vivos los cultivos. Teoría cósmica del universo. El cosmos. Según algunas interpretaciones filosóficas basadas en la física moderna, tu muerte no tiene ningún significado especial para el universo. No hay transición espiritual. No hay plano superior. Solo materia reorganizándose. Tu cuerpo vuelve a convertirse en polvo estelar. Tus átomos regresan al ciclo cósmico. Carbono, oxígeno, hierro. Los mismos elementos que nacieron en estrellas hace miles de millones de años. Desde esta perspectiva, no desapareces. Te redistribuyes. La conciencia se apaga, pero las partículas que te formaron continúan viajando por el universo, entrando en plantas, animales, otros humanos, incluso futuros sistemas solares. Algunas corrientes más especulativas sugieren que, si el universo es infinito o se repite en ciclos, podría existir otra configuración idéntica a ti en algún punto del espacio o del tiempo. No como reencarnación, sino como estadística. No porque el alma sobreviva, sino porque la matemática lo permite. Aquí no hay juicio, no hay memoria, no hay identidad persistente. Solo un sistema gigantesco reciclando energía desde el Big Bang. La muerte, bajo esta idea, no es un evento importante. Es simplemente un cambio de estado. Y hasta aquí llega este primer descenso por el iceberg de lo que pasa después de la muerte. Exploramos ideas antiguas, teorías modernas y preguntas que llevan miles de años sin una respuesta definitiva. Aún quedan muchos niveles por debajo. Más creencias, más interpretaciones, y más misterios. Así que si quieres una segunda parte, ya sabes qué hacer. Gracias por acompañarme hasta aquí. Yo soy Deepak. Y nos vemos en el próximo video.